Buenas tardes, tengan todos ustedes buenas noches ya. Continuamos con la serie que hemos denominado, llamado Firmes, pase lo que pase, donde estamos viendo cómo nosotros debemos mantener firme nuestra fe, independientemente de la situación en que estemos atravesando, experimentando. Todos conocemos a Vero Brenes, la mamá de Caleb. Ella se ha unido a la iglesia hace varios años, es facilitadora de grupos pequeños, y fíjese que si yo puedo describir a Verónica con algunas características, yo podría decir, bueno, es una mujer de Dios, es una gran mamá, una mujer dedicada a su hijo, y una mujer de Dios definitivamente. Y fíjese que hace unas semanas, ella prácticamente que nunca sale solita, porque siempre anda con Caleb. Y resulta que tuvo la oportunidad de pasar un tiempo con sus compañeros y compañeras de trabajo. Ella es odontóloga, trabaja para una clínica, y salieron un viernes a compartir un ratito. No sé qué pasó, al final de cuentas, porque primero nos mandaba fotografías de ella patinando, porque se fueron a patinar, entonces salía así, ¿verdad? Patinando. Y después nos llegó inesperadamente un mensaje que iba para el hospital. Ella se cayó, se quebró su mano derecha y la tuvieron que intervenir en el hospital Calderón Guardia. Era la madrugada, la enyesaron 2 veces, no pudieron, no sé qué fue lo que quedó mal en el yeso. Después tuvieron que operarla, ponerle una placa, y la placa no quedó todo bien, se tiene que volver a intervenir. Y está en un proceso de rehabilitación de su mano. Ella, como odontóloga, entenderán que tiene que tener esa mano total y completamente con todas las habilidades, porque para su profesión eso se le demanda. Ella estaba feliz porque podía salir esa noche. Son pocas las oportunidades que tiene ella de salir, y resulta que le pasa esto, y después de una fotografía mostrando su alegría, después de esto, le cambió todo de un momento a otro, y está pasando por un caos, por una crisis, por una situación que definitivamente no es fácil. Ella, con una muy buena actitud, la está tomando. Les cuento esto porque, al igual que Verónica, y nos va a pasar a nosotros, que hemos tenido momentos en que todo está tranquilo, todo está excelente, todo es de alegría, y se viene una crisis que no esperábamos. Una llamada telefónica puede cambiarlo todo. Un jefe toma una decisión, nos llama a su oficina, y nuestras finanzas pueden estar comprometidas de la noche a la mañana. En un instante, lo que es normal pasa a ser un caos. Daniel, el personaje que estamos estudiando en esta serie, le pasó algo similar. Tenía 17, 18 años. Él estaba viviendo momentos de tranquilidad, ya después de que había pasado todo lo más complicado. Él estaba estudiando, él estaba bien, estaba tranquilo, el rey no lo estaba molestando, y un pronto a otro, de repente, una persona toca su puerta y le dice: señor Daniel, muchacho Daniel, oiga, el rey lo mandó a matar. Eso fue lo que sucede en el capítulo 2 de Daniel. El rey Nabucodonosor manda a matar a todos los adivinos de su reino, y en eso estaba Daniel. La pregunta que tenemos que nosotros respondernos en una noche como hoy, a la luz de la palabra del Señor y con el tema que estamos hablando o vamos a tratar, no es cómo vamos a evitar el caos, no es cómo vamos a evitar una crisis, no es cómo vamos a evitar el dolor o la tragedia. La pregunta que nos tenemos que responder es cómo nos mantenemos firmes en nuestra fe cuando llegue el caos. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos una forma totalmente diferente de comportamiento como lo hace el mundo. Y este capítulo 2 de Daniel nos responde cómo manejarlo, cómo hacerlo, cómo poder nosotros responder a un caos, a una crisis, a un momento de dificultad. Él, en el caso de él, pues estar en peligro de muerte, y mantenerse firmes en su fe, en sus valores, en
el creer que Dios está en control. Vamos a aprender de Daniel cómo manejar el caos y la presión. Así que vamos a la palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a estar en el capítulo 2 del libro de Daniel, a partir del verso 12 en adelante. Esto habla que el rey Nabucco tiene un sueño en vasos de sus adivinos y nadie puede traducirle el sueño, interpretarle el sueño. Y resulta que el hombre se enoja y manda a matar a todo el mundo porque dice que todo el mundo es una falsedad, que no sirve para nada. El hombre se enoja y mandan a matar a todos los adivinos, y entre esos estaba catalogado Daniel. Entonces Daniel recibe una noticia que le cambia su vida. Vamos a ver, capítulo 2, versículos 12 en adelante, leo para usted, aparece en Nueva Versión Internacional en su pantalla. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Arioc: ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a su casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran a Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó a Dios del cielo y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela las cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza, me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Señor, hoy venimos delante de ti, un grupo de tus hijos, Señor, a presentarnos primero en alabanza y adoración. Lo hicimos cantando. Y ahora nos aprestamos, Señor, a escuchar de tu palabra, a escuchar lo que tú tienes que decirnos esta noche. Una noche que tú planificaste y no es por obra de casualidad que ya estaba en tus planes que yo escuchara este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que afines mi entendimiento, mi oído, mi concentración, para que eso que viene de ti, que es tu palabra, yo la pueda recibir como lo que es tu palabra, esa que me capacita, que me corrige y que me prepara. De mi parte, Señor, este siervo tuyo, un pecador que has llamado a tu servicio, se atreve nuevamente a abrir tu palabra y exponerla a tu pueblo. Ayúdame, Señor. Unge mis labios y vísteme de blanco. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a contestar una pregunta a la luz de la experiencia de Daniel. ¿Cómo mantenernos firmes en la fe en medio de un caos, en medio de la crisis, en medio de eso que se viene a nuestra vida y nos saca de quicio, nos pone bajo presión y bajo estrés? Vamos a tener 4 cosas que hizo Daniel para poder manejar y mantenerse firme. Repito, podría hablar de un montón de cosas, pero tenemos que hacer nosotros quedarnos en el texto, mantenernos en el texto que estamos el día de hoy. Entonces vamos a ver las cosas que podemos hacer, porque el mensaje de hoy es este, no otro. Y ahí nos vamos a concentrar. 4 cosas podemos entender nosotros de lo que Daniel hace y que sirve como ejemplo. Y la primera cosa es que
Usted y yo, para poder mantenernos firmes en medio del caos, tenemos que ser muy sabios, muy, muy sabios. Versículo 14 dice que Daniel manejó la situación con sabiduría, dice la palabra del Señor. Así que nosotros tenemos que manejar las situaciones de caos, las situaciones de dolor con sabiduría. En sabiduría podemos encontrar muchas formas que la palabra de Dios nos dice y nos enseña cómo caminar, cómo reaccionar, qué cosas decidir. Pero en este pasaje encontramos dos cosas y esas son las que vamos a analizar, vamos a profundizar. Son dos cosas que hizo Daniel, que hacen las personas sabias y que usted y yo somos llamados a hacer en medio de un caos, en medio de una crisis. ¿Qué hace Daniel? Hace dos cosas, están en su bosquejo. El que es sabio se informa bien. Note que Daniel, antes de volverse loco, antes de entrar en pánico, antes de paniquearse, como dicen mis hijos, Daniel hace algo. La palabra del Señor dice, versículo 15, que él hace una pregunta. Él pregunta. Él se interesa en entender un poco más qué es lo que está pasando. Daniel quiso saber qué estaba pasando, por qué se había dado esa orden. No vemos un Daniel pegando gritos, no vemos un Daniel desesperado, no vemos a un Daniel, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? No, vemos a un Daniel sabio, tranquilo y haciendo una pregunta. ¿Por qué emitió el rey un decreto tan severo? Quiso entender para saber una cosa: cómo actuar, qué hacer. Lo primero que posiblemente hagamos nosotros, instintivamente hagamos nosotros, es que entremos en pánico, entremos en miedo, nos pongamos a temblar ante una situación de caos. Esa es la reacción más probable que usted y yo vamos a tener. El problema es que cuando nosotros entramos en pánico, cuando nosotros nos paniqueamos, no pensamos bien, no actuamos con sabiduría. Entonces usted y yo, antes de reaccionar ante una situación, tenemos que ser tan sabios como para poder detenernos un momento y preguntarnos si estamos entendiendo correctamente lo que nos está pasando. Preguntarnos si tengo yo toda la información que yo necesito conocer ante esta situación. Preguntarnos a ver si hay algo que no estoy viendo. Y una vez que yo entiendo, ya puedo tener la sabiduría o el conocimiento del entorno para poder actuar de forma más sabia. Las personas sabias, mis hermanos y mis hermanas, piensan antes de actuar. Las personas sabias piensan antes de actuar. ¿Cómo así, pastor? Proverbios 13, versículo 16. Las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen. Usted y yo debemos de pensar muy bien antes de actuar. Segunda cosa que hace los sabios, y lo hizo Daniel y somos llamados nosotros a hacer en una crisis. El sabio no se apresura, el sabio se toma un tiempo. Una vez que la persona sepa qué es lo que está pasando, una vez que Daniel se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo que primero que hizo fue pedir más tiempo. Necesitaba un tiempito para poder hacer o buscar una solución. Dice verso 16, Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo. Yo quiero hacerlo tranquilo. Necesito pensar, necesito analizar. En una crisis, la tentación más grande que puede uno encontrar es actuar con impulsión, o sea, ser impulsivo. Y generalmente no pensamos muy bien nosotros cuando estamos en una crisis, ¿verdad? Entonces, el tomar una decisión correcta, una decisión incorrecta por apresurarse es muy sencillo. Las decisiones sabias no se pueden
tomar a la ligera a la carrera. Generalmente una decisión rápida se convierte en una decisión equivocada porque no tenés tiempo para pensar. Entonces tomás decisiones incorrectas. Cuando nosotros enfrentamos una situación de caos, nos tomamos un tiempo, nos calmamos, pensamos y después actuamos. No sé si a usted le ha pasado que ha chocado en su carro. Usted, después de chocar, usted no tiene la cabeza, no tiene el pensamiento bien como para tomar una acción. Entonces posiblemente uno se pueda salir del carro y tomar alguna mala decisión. Porque no se piensa en el caos, en la crisis, en la situación, no se piensa claramente. No se puede pensar. Entonces hay que tomar una pausa. Hay que tomar un tiempo para pensar correctamente. Entonces, ante el caos, ante la crisis, yo no puedo buscar soluciones de inmediato. Ni mucho menos tomar decisiones de inmediato. Es tomar un tiempo para actuar. Nosotros los cristianos siempre debemos de tomar decisiones orando. No podemos tomar decisiones sin haber orado antes. Y para poder orar como el Señor quiere que nosotros oremos, hay que tomarse un tiempo para hacer esa oración, poder pedir dirección de Dios y poder esperar por la instrucción de Dios para poder enfrentar esa situación. Antes tomo tiempo y oro. Las otras personas que no creen en el Señor toman decisiones apresuradas y qué, porque no conocen la verdad. Pero usted y yo conocemos la verdad y sabemos que antes de una decisión tenemos que tomarnos un tiempo para orar. Proverbios 19:2 dice: la prisa produce errores. Si nos apresuramos, podemos cometer errores. Daniel pidió tiempo, pero note algo importante: ¿qué fue lo que hizo? Ahí la palabra del Señor no dice que Daniel tomó un tiempo para buscar libros o para hacer una reunión entre sabios, para ver cómo hacían, para entre todos tratar de buscar alguna solución o buscar alguna interpretación del sueño. No intentó ver si podía tomar conjeturas y tratar de adivinar. No, él hace una pausa porque necesitaba pedirle ayuda al Señor, guía al Señor. Y esto me da cabida al siguiente punto, el punto número 2. ¿Cómo enfrento yo el caos? Busco a Dios en oración y espero que Él me ayude de manera sobrenatural. Tengo que esperar la ayuda sobrenatural de Dios. Daniel nunca vio la posibilidad de solucionar la situación solo. Lo primero que hizo fue buscar al Señor. No buscó la solución en sus propias fuerzas, ni en su propia inteligencia, ni en su propio raciocinio. Él reconoce que sin la guía de Dios estaría igual que los otros sabios, paganos. Él buscó al Señor para pedir una guía. Señor, ¿cómo debo enfrentar esta situación que me está dando a mí un problema serio? Me pueden matar. La pregunta para usted, para mí, es: ¿cómo estás tomando las crisis y las situaciones que te salen de la noche a la mañana y te cambian tu normalidad? ¿Estás yendo donde el Señor a orar y a buscar guía? ¿O estás haciéndolo por tu propio entendimiento, por tus propias fuerzas? Note una cosa, que Daniel hace algo interesantísimo. Él dice que busca a sus amigos. Entonces yo, como subpunto, pongo que cuando yo busco a Dios en oración, me apoyo en personas creyentes. Él no se apoya en los sabios, él se apoya en sus amigos. Verso 17 dice: entonces Daniel regresó a su casa y ¿qué hizo? Contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Daniel no enfrentó ese problema solo. Daniel no enfrentó la crisis solo. Daniel tenía un grupo de amigos y buscó a sus amigos y juntos buscaron a Dios en oración. Porque Daniel sabía que necesitaba el apoyo de otros hermanos, otros creyentes, otros miembros del pueblo de Dios, que en ese momento eran los israelitas y ahora somos la iglesia del Señor. Porque mis hermanos y mis hermanas, vea, nosotros no somos diseñados, no fuimos diseñados para andar vivir una vida individual.
Nosotros somos personas que fuimos creados para la comunión. Y los cristianos no fuimos llamados a vivir nuestra vida cristiana solos, como el llanero solitario. Somos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y eso se llama comunión, porque la palabra del Señor dice que nosotros nos pertenecemos los unos a los otros. Necesitamos personas que nos apoyen. No podemos caminar, no podemos correr la carrera que Dios ha puesto por delante solos. Necesitamos apoyo de personas que nos motiven, que vayan caminando y corriendo la misma carrera que estamos corriendo nosotros. Porque los amigos del partido de fútbol van por allá y los cristianos, miembros de la iglesia, vamos hacia buscar hacia Cristo. Nosotros tenemos que tener un grupo íntimo de personas que nos ayuden y nos apoyen y nos levanten cuando caemos. Y muchas veces inclusive para que tengan fe por nosotros. Como aquellos 4 amigos que llevaron al paralítico a los pies de Jesús, donde el Señor Jesús les reconoció la fe de ellos. Muchas veces nuestra fe está tan minada que necesitamos otros amigos en Cristo para que nos animen y nos levanten en fe, para que oren, para que nos acompañen, para que estén ahí, simplemente para que estén ahí. Y en especial por medio de una crisis. En todo tiempo, no estoy diciendo solamente en una crisis o en un caos. En todo tiempo necesitamos personas que estén con nosotros, un grupo íntimo de amigos. No tienen que ser 20 personas, pueden ser 2 o 3. Con eso es suficiente. Pero usted su vida cristiana no la puede vivir solo. No sé si usted tiene un grupo de amigos cristianos a los cuales usted pueda, en una crisis de esas que vienen de la noche a la mañana, donde usted pueda acudir a ellos y pedir oración. Usted puede contar 2 o 3. Vean, mi hermano y mi hermana, yo con mucho amor y con mucho cariño, lo más pastoral posible. Usted su vida cristiana no la puede vivir sola o solo. Usted realmente debe ver a 3 o 4 personas donde usted pueda tener la confianza con ese grupo de personas y abrir su corazón y mostrarse débil, vulnerable, necesitado, incompetente de hacerlo solo. Eso es lo que vemos en Daniel. Y si no los tienes ahora, y si no tienes esos 2, 3, 4 amigos de los cuales puedes ir a acudir en una crisis, búscalos. Porque eso es intencional. En muchas iglesias la gente dice, es que en esta iglesia yo no sé, es que yo no tengo amigos. Pero si te sentás y hiciste el culto y te vas. Y estamos haciendo un compartir, estamos comiéndonos el arroz con pollo, te lo comes ahí con tu señora nada más. Pero hay un montón de hermanos en Cristo que están ahí como para compartir el arrocito con pollo. Porque no abrís tu corazón, porque no saludas, porque no llamas a las personas para ver cómo están. Mi hermano, ¿en qué puedo servirte? Yo me llamo Giovanni, mucho gusto, me llamo Carlos. Porque la comunión en Cristo se hace de forma intencional. Daniel tenía a sus amigos a quien acudir. No dudo en hacerlo. El Señor no quiere que tus crisis y tus problemas y tus situaciones complicadas las lleves solo. Eso no es la idea de Dios. La idea de Dios es llevarlo junto con otras personas. ¿Cuántas veces la Biblia dice, oren los unos por los otros, apoyen los unos por los otros, lloren con los que lloren y rían con los que ríen, apóyense los unos a los otros, anímense los unos a los otros? Necesitas un grupo de creyentes con quien puedas contar. Y si no los tenés, debes ser muy intencional. Y lo primero que tenés que hacer de forma intencional y en específico es buscarte un grupo pequeño. En esta iglesia tenemos muchas formas de poder integrarte a un grupo pequeño en diferentes horarios, en diferentes lugares, en diferentes casas. Es el grupo de personas que tienen la confianza para poderse contar las cosas, que estudian la Biblia juntos, que oran juntos, que puedes llegar a buscar para que oren por vos, que están orando regularmente por usted, que te animan, que están ahí cuando estás pasando un momento difícil. Porque tienes que tener un grupo de amigos a los cuales acudir cuando tu vida se derrumba.
Ese grupo de personas que les puedes llamar a cualquier hora del día y te atienden. Y les puedes contar, man, estoy pasando un momento difícil. Necesito que ores por mí. Man, estoy pasando una cuestión y se me están pasando un montón de cosas por la cabeza que no tienes idea. Ora por mí porque puedo caer en tentación. La Biblia dice que Daniel tenía a Ananías, Misael y Azarías. ¿Y a usted a quién tiene? Busque un grupo pequeño. Si usted no tiene un grupo pequeño ahora, búsqueme al final del sermón. Y yo le digo cómo puede hacerse de un grupo pequeño. Y ojo, ¿verdad? No tenga la expectativa que las personas en tu grupo pequeño están ahí para darte todas las respuestas. No, están ahí para estar con vos y orar por vos y abrazarte y apoyarte y animarte. Daniel no fue a buscar a ver que si los amigos tenían la interpretación del sueño. Fue a buscar a sus amigos porque sabían que tenían un grupo de personas a las cuales orar. Si usted no tiene un grupo pequeño, si usted no tiene 2 o 3 personas que van a estar ahí cuando usted lo necesita, eso es un problema espiritual y no menor. Es un problema espiritual y no menor. Y se lo digo con lo siguiente: usted es parte del cuerpo de Cristo. Y si usted está solito fuera del cuerpo de Cristo, es como si yo me arrancara un ojo aquí y lo pongo en una mesa, solito, que no sirve para nada, sino al contrario, se pudre, no funciona. Porque el Señor nos dice que nosotros somos un cuerpo. ¿Qué hace Daniel? Busca a Dios en oración y ora de forma específica y honesta, directa. Derrama su corazón. Dice Daniel 2:18, les rogó que pidieran a Dios del cielo que tuviera misericordia, que les revelara el secreto para que no fueran ejecutados. Claramente estaba pidiendo lo que necesitaba. Acá el punto, mis hermanos y mis hermanas, acá el punto no es si debes o no debes orar en una crisis. Por supuesto que no, que sí, tenés que orar en una crisis, por supuesto que sí. Aquí el punto es cómo vas a orar, cómo lo vas a hacer. Hablamos de la forma en que yo y usted oramos en una crisis. Porque muchas veces nosotros vamos a orar en una crisis y nos ponemos así como muy espirituales, como muy palabras bonitas, muy cosas bonitas, y lo que menos hacemos es derramar nuestro corazón delante del Señor. Ni abrimos el corazón, ni somos honestos, genuinos, y ponemos nuestras oraciones como lo que son, un ruego. Pues muchas veces nosotros nos ponemos a orar y lo que hacemos es un montón de palabras y decir oraciones que suenan bonitas, que no, es muy simple. Usted le va a decir a Dios lo que sinceramente le está pasando, sea genuino, sea genuina. Dígale lo que está pasando, dígale lo que necesita, dígale cómo se siente. Puede ser una oración muy corta, pero no quiere decir que no sea genuina. Que esa oración salga de su corazón. Sea específica con lo que necesite. El Señor no anda buscando personas que digan un montón de cosas bonitas en su oración. Anda buscando personas que genuinamente se comuniquen con Él. Esas oraciones pueden ser cortas, pero pueden ser muy honestas, muy reales, simples, genuinas. Esas son las que Dios espera que nosotros hagamos. Porque al final de cuentas Dios no anda esperando que tantas palabras dices, que tanto sabes decir cosas bonitas en oración, sino lo que está esperando el Señor es que le hables desde su corazón. Dios no quiere oraciones repetitivas, ni clichés. Muchas veces nuestras oraciones se llenan de las mismas palabras de siempre.
Usted ha oído a una persona orando que muchas veces decimos y decimos y decimos varias veces lo mismo. Cambiamos de tono y en una crisis no estás para eso. En una crisis te sentás delante de la presencia del Señor, abrís tu corazón y le decís la situación que estás pasando. Y si le tenés que decir al Señor, no entiendo, decirle no entiendo. Y si le tenés que decir, Señor, parece que no me escuchás, decirle eso. La mitad de los salmos son oraciones de clamor. Lea los salmos para que vea que ahí encontramos oraciones así. Señor, me has abandonado. Lo importante es que sea genuino, no un montón de palabras religiosas. Mi hermano, mi hermana, vea, si usted está pasando por una crisis en este momento, llévese de adelante el Señor. De forma genuina, llévesela y preséntela delante del Señor. Cuéntele a Dios lo que está sintiendo, lo que piensa. Exponga su temor, exponga su dolor, exponga sus miedos, exponga su inseguridad, exponga lo que está pasando por su corazón en medio de esta crisis. Dígale lo que no entiende y pídele lo que necesites. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. Esa es la clave. Preséntese delante del Señor con sinceridad y dígale las cosas tal cual. Punto número 3. ¿Cómo mantenerme firme en medio de una crisis? Alabar a Dios antes de tener respuestas a sus soluciones. Verso 19 dice: esa noche el misterio fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. ¿Qué hizo? Él alabó. ¿Ya había recibido la aprobación de Nabucodonosor con respecto a la interpretación del sueño? No. ¿Ya conocía la reacción del rey con respecto a su interpretación? No. ¿Ya había sido levantado el decreto de muerte para los sabios? No. Pero aún así él alabó al Señor. Dos cosas, mis hermanos, que tenemos que ver con respecto a este tema, o a lo que hizo Daniel con alabar a Dios esa noche o ese día que estuvo orando. Dos cosas. Número 1, la alabanza nosotros la tenemos como muy asociada al canto y a la música. Pero usted alaba a Dios sin música y sin canto. Usted puede alabar a Dios sin música y sin canto. Alabar a Dios es declarar quién es Él. Alabar a Dios es reconocer su supremacía. Alabar al Señor es proclamar su carácter. Alabar a Dios es decir, de la forma que usted quiera decírselo, quién es Él. Podemos alabar a Dios en medio del canto, sí, claro, pero también podemos alabar en medio de la oración y confesión, Hebreos 13:5. Alabamos a Dios por medio de nuestra vida en obediencia, Romanos 12. Por medio de nuestro testimonio, 1 Pedro 2:9. Por medio de nuestras acciones, Salmos 100, versículo 4. Entonces, Daniel no estaba alabando con música, no estaba cantando. Claro que es muy bonito alabar al Señor como ahora, aquí lo hicimos. Hasta cantábamos, ¿verdad? Hasta bailábamos un poquito, danzábamos un poquito. Bueno, pero no es la única forma. Lo segundo, en una crisis es necesario que usted y yo alabemos a Dios. Es necesario que usted en su crisis y en su tiempo y en este momento que está pasando de dolor, una situación que no se explica lo que está pasando, usted tiene que alabar a Dios. Ahora, ¿con qué sentido alabamos al Señor? Bueno, usted me puede decir: hey, pastor, de que alabar al Señor porque Él es Dios y hay que alabarlo. No. Bueno, sí, pero no. Así decía un amigo: sí, pero no. Es que el foco de lo que está haciendo Daniel es que él le quita la atención al problema,
le quita la atención y su foco a la situación, a la crisis, al caos, y dirige su mirada hacia Dios. Ese es el punto. Usted no puede estar pensando en su crisis, en su problema, en su situación, porque por más grave que sea, por más complicada que sea, es un asunto terrenal. Porque el asunto espiritual está resuelto con la muerte del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz y su resurrección. El mayor problema suyo no es la situación que usted está experimentando. El mayor problema de una persona es a dónde va a ir después del paso por esta tierra. A una eternidad en el infierno o a una eternidad en Cristo Jesús. Y si usted es creyente, si usted entregó su vida a Cristo, usted va directo al cielo. Y por lo tanto lo que esté pasando ahora es secundario. Pero lo que pasa, si usted está centrando su vida y su mente y su situación enfocado en la parte terrenal, por supuesto que va a tener desesperanza. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? Intencionalmente enfocándose en Dios. Y esto que hizo Daniel es lo que tenemos que hacer nosotros en toda crisis. Vea la forma de alabar a Dios. Hay 3 formas de alabar a Dios, las voy a ver muy rápido. ¿Cómo alaba a Dios Daniel en su crisis? Alaba a Dios por quien es. Él dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se acuerdan en la oración del Padre Nuestro que el Señor nos dejó como modelo? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso tiene que estar contenido en cada una de nuestras oraciones. Es que nosotros pensamos que la oración es una petición y entonces le entramos así parejo. Va, Señor, necesito esto y esto y esto y esto y esto. Anotó. Y si usted ve la oración del Padre Nuestro, es una introducción, 6 peticiones, y de las 6 peticiones solamente una es para cosas terrenales, el resto para las cosas del reino de Dios, la vida espiritual y la vida eterna. No me desvío porque si no predico toda la serie de Padre Nuestro, pero nosotros hacemos en nuestras oraciones, nos agarra la pedidera. Yo no estoy diciendo que está mal pedir, pero alabemos al Señor en oración, demos gracias al Señor en oración. Con todo el respeto y toda la cuestión, y yo me uno en oración los martes, me uno en oración con la noche de oración, pero yo digo, Señor, pero ¿en qué momento estamos alabando el nombre del Señor? En algunos escasos momentos hay acciones de gracias, pero es pide. Y el Señor dice, vea, eso que están pidiendo ustedes, eso son añadiduras que yo le doy y las tienen garantizadas. Busquen el reino de Dios y su justicia. En hebreo, y luego para los israelitas, el nombre no era solamente una forma para llamar a la persona, usted se llama tal, era una descripción de lo que él era. Y en el caso del nombre de Dios es una descripción del carácter de Dios, de cómo es Dios. Entonces cuando Daniel dice alabado sea el nombre de Dios, estaba diciendo alabado sea el carácter de Dios, alabado seas la forma en que eres, el Dios que eres. Si usted ve en la Biblia, cada uno de los nombres que se le dan a Dios significan algo, reflejan una parte de su carácter. Por ejemplo, Elohim significa el Dios poderoso, Adonai, el Señor, ese que tiene toda autoridad, Jireh, Dios proveedor. Entonces Daniel está viendo el carácter del Señor. El carácter de Dios es lo que está manifestando con su adoración. Daniel ve y dice, el Dios al cual yo le pertenezco, yo lo tengo que alabar por lo que es. Usted y yo en medio de una crisis, en medio de un problema, en lugar de quejarme, en lugar de entristecerme, de preocuparme, en lugar de enfocarme en el problema, yo me enfoco en Dios y lo alabo. Esa es la mejor
antídoto para el problema. Mis hermanos, mis hermanas, ustedes están pasando por una crisis. Alaben al Señor, alábenlo a Dios por lo que Él es, por su carácter. Enfócate en Dios, enfócate en quién es Dios. Dígale: Señor, tú eres Dios de amor, tú eres Dios de misericordia. Te alabo, Señor, por lo que eres, porque eres un Dios de gracia. Te alabo porque eres un Dios que conoce todo, que es inmutable. Dios, mi alabanza a ti, Señor, porque eres Dios soberano. Te alabo a ti, Señor, porque eres Dios poderoso. Te alabo a ti, Señor, porque eres Dios fiel. Dios, te alabo porque nada es tan difícil para ti, porque tú puedes hacerlo todo. Dios, te alabo porque has sido fiel conmigo, con las generaciones. Has estado siempre conmigo. Cuando lo he necesitado, cuando te he necesitado, no te has olvidado de mí. Te alabo, Señor, porque eres un Dios misericordioso, lleno de amor, lleno de misericordia. Te centras en Dios, en sus atributos, en su carácter. Te sacas de la cabeza el problema y alabas a Dios porque eres fiel, porque prometió estar contigo, porque su gracia y su misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Alaba a Dios por lo que Él hace, así como lo hizo Daniel. Verso 21 dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él da sabiduría a los sabios. Él revela las cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad. Alaba a Dios porque Él controla todo y tiene control de tu situación, de tu crisis, de tu caos. Él tiene control absolutamente de todo. Alaba a Dios porque Dios te da la sabiduría y otorga sabiduría a quien se la pida, sin mirar a quién. Porque te va a dar sabiduría para poder saber cómo comportarte en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de un caos. Sabiduría para ver qué vas a hacer en decisiones no solamente tuyas, sino a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de todo tipo. Alaba a Dios porque en tus días más oscuros, cuando el caos es total, cuando no hay luz al fondo del túnel, sabes que Él sí es luz y sí ve todo lo que está delante, porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Y te va a dar claridad en el día de Cristo Jesús. Y puede ver todo lo que usted y yo no vemos. Alaba a Dios por su ayuda. Verso 23: Te agradezco y te alabo. Gracias, Dios, por lo que me has dado. Gracias a Dios por lo que me has ayudado. Gracias a Dios porque me has provisto. Gracias, Señor, porque me tienes vivo. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, porque tengo un techo. Gracias, Señor, porque hasta aquí me has traído. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, porque hoy me levanté en una cama. Gracias, Señor, porque tengo un plato de comida. Gracias, Señor, porque lo que has hecho a mis antepasados. Gracias, Señor, porque has cuidado de mi papá, de mi mamá. Porque me diste un padre y una madre que me crió, que me dio un techo y que me hizo un hombre, una mujer de bien. Gracias, Señor, por eso. Agradece, alaba y agradece. Gracias porque tú conoces, Señor, lo que va a pasar mañana. Y me has prometido que mañana vas a tener cuidado de mí. Agradece y alaba al Señor. Yo creo que cualquier crisis es seria para cada uno de nosotros, pero cuando viene una pérdida de un ser querido, es una crisis, un caos. Por la misericordia de Dios tuve el privilegio de acompañar a don Mario y a doña Nelcy el día que llamaron a la familia para que se despidieran de Alex. Nosotros estuvimos tomando café con don Mario y doña Nelcy, estuvimos orando en función a que el Señor les trajera sanidad, y en fe oramos para que el Señor tuviera control de todo medicamento, de todo medicina, de todo procedimiento. La verdad es que disfrutamos mucho el café, como siempre disfrutamos con nuestros amigos en Cristo, Mario y doña Nelcy. Esa casa que es como nuestra casa. Y ahí nos salimos casi. Y regresamos a la casa y hicimos la reunión de junta directiva. Salimos de la reunión de junta directiva. Y a mí me entró fue una cosa tan dolorosa,
Impresionante cuando Helen dice: Giovanni, es que están llamando a la familia porque en el hospital dice que Alex está agonizando y hay que despedirse de él. Y yo le dije: Helen, vamos, tenemos que acompañarlos. Tuvimos el privilegio de poder entrar al hospital. Entramos hasta la unidad de cuidados intensivos del Calderón. Muy amables ellos en dejarnos entrar. Hablo de todo el personal del Calderón, o sea, muy sensibles. Éramos un grupo grande. La familia de don Mario Daniels es una generación de 3 generaciones: nietos, hijos, nietos y bisnietos. Cuando yo entré a la sala me dijeron: pase, pase, pase. ¿Puedo pasar? Sí, pase. Estaba en la sala, él en una cama con un montón de tubos, un montón de cosas. Y estaban las hijas de Alex, estaba otra persona ahí, la esposa, y está doña Cinia. Y yo entro y Helen entra y nosotros escuchamos a una madre llorando por la partida. Pero a mí me impresionó tremendamente la oración de doña Nelsie. Porque doña Nelsie decía: gracias, Señor, en medio del dolor, gracias, Señor, por mi hijo, por el hijo que me regalaste, porque fue un hijo bueno. Gracias, Señor, por el tiempo que me permitiste disfrutarlo. Gracias, Señor, porque yo sé que estará contigo. Me dio una lección de cómo manejar el dolor, una lección de confianza. Y nos abrazamos y dimos gracias al Señor por ese tiempo. Al día siguiente estábamos esperando que nos avisaran. Yo vi una madre que se mantuvo firme en su fe. En medio de la fe, esta pareja de hermanos en Cristo, porque don Mario estaba con una paz, porque él estaba afuera, ya lo había visto. Estaba con una paz, con una tranquilidad, que es cuando uno dice: ¿cuál es la paz que dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento? La paz que tenían ellos. Pues no se puede entender, porque era irracional, era ilógico que ellos como padres vieran en su hijo amado, ese hijo que fue de bendición para muchos en su familia, que llegaran a los pies de Cristo. Ellos, esa familia, en situaciones de dolor, era un caos. Era algo muy difícil. Se mantuvieron firmes. Su fe no claudicó. Y por eso están acá. Y de eso se trata. Precisamente lo que Daniel nos dice que debemos de alabar en toda situación. Punto número 4, con este termino. Punto número 4. Nosotros tenemos que también testificar a pesar del caos. Ser testigos de la gracia y la misericordia de Dios. Eso lo tenemos que hacer como un llamado que nos hace el Señor. Esos versículos no los leímos, pero después, al final de cuentas, Daniel se presenta ante el rey, ya tiene la visión que el Señor le da, puede interpretar el sueño y manifiesta delante del rey, un rey pagano, delante del hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Él dice: yo tengo un Dios. Testificando delante de un grupo de no creyentes, de pueblos que adoraban a otros dioses, delante de un Dios pagano. Él dice, verso 28. Verso 27, Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos, ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Verso 28, uno de mis favoritos. Pero hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo que revela secretos. Y verso 30 dice: no es porque yo sea sabio o sea más sabio que los demás que conozco el secreto del sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Luego de que Dios nos muestra el camino para salir
del caos, nosotros debemos de testificar y decir quién es Dios. Mostrar a los que son no creyentes que hay un Dios en el cielo. Y todo dolor, todo caos debe ser para testificar la gracia de Dios. Siempre, aunque nos duela, aunque pensemos que eso no se puede hacer. Daniel no toma como suyo los logros. Él no dice que él fue el que adivinó. Él dice, fue Dios quien me dio la capacidad de interpretar. Fue Dios quien me está sacando de este problema. Daniel no quiere crédito, Daniel no quiere nada para él, Daniel quiere la gloria de Dios. Daniel le da a Dios todo el crédito. Es Dios quien me ha revelado el sueño, dice. Es Dios que lo puede hacer. Hay un Dios en el cielo. Rey Nabucco, no hay sabios ni entendidos de ese montón de gente que usted ha venido reclutando por tanto tiempo. Pero hay un Dios que sí puede. Hay un Dios en el cielo que tiene control de nuestra vida, que es creador de todo. Mis hermanos, en medio del caos, en medio de la crisis, cuando haya salido del caos y en medio del caos, no guarde silencio. No guarde silencio. Testifica al Señor. Porque nosotros somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a hablar de nosotros. No calle lo que Dios está haciendo en usted y por medio de usted. Porque hay personas a su alrededor que no conocen el carácter de Dios como Nabucco y ese montón de gente no conocía el carácter de Dios. Y la forma en que puedan conocer el carácter de Dios es lo que el Señor hizo en mí. Hay gente que no ha oído quién es Dios. Pueden que ser que hayan oído y sepan que hay un Dios y que hay Biblia y que hay todo, pero no conocen a Dios. No lo conocen. Y nosotros somos llamados a hacer ese puente. Mire a su alrededor. En medio de la crisis, mire a su alrededor. Un compañero de trabajo, un familiar, un vecino. Y si te fijas bien, si nos fijamos bien, nos daremos cuenta que ellos necesitan del Señor y que también podrían estar atravesando una crisis, un caos, y tenés que decirle que Dios puede ayudar en medio de ese caos. Y llevar el nombre del Señor delante de esas personas. Yo también pasé por ahí. Aquí hay una pareja que puede decir cómo puede sobrevivir la pena de perder a un hijo amado. Aquí hay una pareja que puede testificar y decir si el Señor me dio y el Señor quitó. Gloria al Señor. La crisis de una persona se puede convertir en un momento idóneo para presentarles el mensaje de salvación. Y pueden estar pasando crisis como las de nosotros. Aquí hay una persona que puede decir que se siente vivir con un cáncer. Y puede ser testigo para nosotros. Aquí hay personas que están pasando por el problema de un divorcio. Y en su crisis, en su caos, alaban al Señor y dicen, el Señor me levanta. El Señor me puede traer acá. Y aquí estoy. Porque mis hijos me necesitan fuerte. No sé si usted está pasando por un momento de caos y de crisis o no. Como dije en la introducción, la pregunta no es cómo evitar el caos. La pregunta es
¿Cómo vas a reaccionar ante el caos? ¿Como la gente del mundo que se paniquea, diría mi hijo? ¿O como Daniel, que respondió con sabiduría? Pero sobre todo, un Daniel que reconoció y dijo: hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos saber y creer, que en medio de la crisis hay un Dios en el cielo, que conoce tu nombre, que te llama por tu nombre, que conoce tu situación, que conoce tu caos, que conoce tus miedos y que te puede guiar. Te puede conducir como condujo a Daniel para salir de esa situación. Y recordando que Él permite las pruebas, que Él permite las situaciones, que Él permite el caos, y que dice su palabra en Romanos 8:28, utiliza todo eso, que es doloroso, que es feo, que no queremos experimentar, pero Él lo vuelve, hace posible que eso actúe para el bien de quienes lo amamos. Para que sea una oportunidad, cada situación de caos y de crisis es una oportunidad para que fortalezca nuestra fe y para que, como dice el mensaje, el título del mensaje de hoy, esa fe se mantenga firme cuando llegue el caos. Que tengas esa firmeza que el Señor espera que tengamos en el caos. Y para que esa firmeza no sea para tu gloria, sino para la gloria del Señor y para testificar, para que seas un fiel testigo, una fiel testigo de la gracia de Dios en tu vida. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Un poquito tarde hoy, pero vamos a tomar un tiempo para alabar al Señor con una última canción. Vamos a pedirle a Pris, va a cantar la canción, voy a orar y ella va a cerrar la reunión de hoy, acordándose que de ahí en adelante, cuando salgamos de esta puerta, es donde vienen las cosas que hay que realmente tener firmeza para poder vivir y mantenernos fieles, ¿verdad? Aquí levantar las manos y cantar, pues es parte de lo que venimos a hacer. Por supuesto que es lo que venimos a hacer, debemos hacerlo, pero se alaba allá afuera, se alaba más tarde cuando duelga, se alaba más tarde cuando los recuerdos vengan, se alaba más tarde cuando me topo con más situaciones que empeoran el caos. Señor, nos ponemos en tu presencia, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tu amor y tu misericordia nos ha perseguido y nos va a perseguir hasta los últimos días de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque nosotros no somos un pueblo que no tiene esperanza. No somos personas que no tenemos esperanza. Tenemos la esperanza segura, 100% segura, de que nuestra vida no termina acá con nuestro paso por la tierra, que es los caos, las situaciones de todo tipo, Señor, no son relevantes porque no somos de aquí, porque somos ciudadanos del cielo. Porque lo importante son los millones y millones y millones de años que vamos a vivir en una eternidad contigo, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay caos ni crisis, donde podemos gozar, estar en paz, sin pecado, pero sobre todo, Señor, estar en tu presencia sin ninguna barrera que nos impida verte y estar delante de ti, Cordero precioso. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nuestra debilidad, nos quejamos, nos dolemos, muchas veces reclamamos, nos cuestionamos por qué nos pasa esto, Señor, pero nos olvidamos que hay un Dios en el cielo. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos olvidado y hemos reclamado y hemos dicho, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo.
Haznos recordar siempre, Señor. Haznos recordar siempre lo que eres. Y en nuestros momentos más difíciles, más complicados, nos acordemos que hay un Dios en el cielo. Hay un Dios que lo conoce todo. Hay un Dios que lo puede todo. Hay un Dios que lo sabe todo. Hay un Dios que tiene una palabra que es poder para aquel que le ha entregado su vida. Que te podamos alabar, Señor, en toda situación. Y alabarte, Señor, porque tú eres Dios. Porque no nunca nos has olvidado, porque tienes control de nuestra vida. Porque resolviste el mayor de los problemas, mi vida eterna. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, fortalece a mis hermanos y mis hermanas que están pasando por crisis. Fortalécelos, Señor. Fortalécelos, Señor. Llénalos de su paz. Úsalos, Señor, para la gloria de tu nombre. Úsalos, Señor, para que puedan testificar, para que sean testigos fieles de tu gracia y para que ellos puedan gritar con su testimonio: hay un Dios en el cielo. Te oramos, Señor, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Rey. Amén, amén y amén. Alabemos al Señor. Es un buen tiempo para alabar al Señor.